ustedes saben, en la patología clínica lo que vamos a ver, o lo que nos va a interesar a nosotros como médicos, bueno, son los estudios que nos pueden ayudar tanto a decir si tiene o sea, confirmar un diagnóstico, descartar un diagnóstico. Entonces, son de mucha ayuda. Y dentro de estos estudios que vamos a nosotros a mandarle a nuestros pacientitos para saber qué es lo que tienen, que muchas veces con la clínica misma ya podemos saber qué es lo que tienen y qué no, ¿no? O nos puede sugerir o irnos hacia alguna cosa que nosotros estemos pensando hacia un diagnóstico específico, ¿no? Muchas veces la clínica es lo más importante y lo que es laboratorio e imagen son como coadyuvantes, nada más como nos ayudan a confirmar o descartar algo que tengamos todavía en mente, ¿no? Entonces, para esto, en la patología clínica, en un laboratorio, nosotros como médicos, ¿qué es lo que normalmente o lo más común que vamos a estar pidiendo? Va a ser una citometría hemática o biometría hemática, que siempre le hemos llamado así. Por ejemplo, una química sanguínea, un general de orina. En la química vienen los lípidos, ¿sí? Que serían los estudios más comunes que nosotros vamos a estar utilizando para ver cómo se encuentra en general nuestro paciente. El primer estudio que vamos a realizar, o vamos a estudiar más que nada, se llama citometría hemática. Yo también les voy a estar diciendo biometría hemática muchas veces. El término correcto es citometría hemática porque estamos midiendo las células, estamos viendo las características de las células, no la vida de las células. Entonces, el término correcto es citometría. En la citometría hemática, esta la vamos a dividir en tres partes. Bueno, en toda ella vamos a estudiar lo que son las células de la sangre, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son los tres grupos más importantes que vamos a estudiar en lo que es la citometría hemática. Si sabemos nosotros que estas células provienen de una célula progenitora o célula madre que se encuentra en médula ósea, sabemos que existe esa célula que no tiene una característica diferenciada, o sea, no se diferencia. Y estas células se diferenciarse y multiplicarse conforme el organismo los va requiriendo con algunas unidades formadoras de colonias. ¿Sí ven el puntero? Sí se ve. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí se ve. Ok, desde la célula madre, en este caso, la célula madre de tipo mieloide, y tenemos la del linfoide, que ya aquí en este caso ya estarían algo diferenciadas porque la pluripotencial estaría arriba. Entonces, tenemos estas células que se van a ir diferenciando poco a poquito, van a ir madurando. Conforme van madurando, tienden a salir a lo que es sangre periférica. Entonces, entrar en una tiene una gran cantidad de células. Si ustedes ven los grandísimos aquí son los megacariotas. De tener algún trastorno hematopoyético, por ejemplo, podemos tener, si están bajas, podemos tener moretón. En el caso de los mieloides, en la célula, en el linaje mieloide, al final de cuentas, después de su maduración y de la granulación, perdón, estas tres, van a ser los basófilos, que si ustedes ven aquí, plasma como sobre el núcleo, son granulitos azurófilos. Entonces, estos son basófilos. Los que en granos naranjitas o rojitos serían eosinófilos, y ambos se pueden encontrar muchas veces en procesos alérgicos y parasitosis, como lo vamos a ver más adelante. De los mielocitos también salen lo que son los polimorfonucleares, que si ustedes ven se va arriñonando su núcleo
y este se llama metamielocito. Cuando ya es como una salchichita es la banda, que sí la llegamos a ver en sangre periférica, y cuando ya tiene sus lobulaciones, sus divisiones, sus segmentaciones en el núcleo, bueno, se llama polimorfo nuclear neutrófilo, ¿sí? Y de lo que es la serie mieloide también salen lo que son los monocitos, que son las células más grandes que vamos a encontrar en sangre periférica, ¿sí? Las plaquetas, que vienen de los megacarios, los glóbulos rojos, que vienen de los pronormoblastos. Si ustedes ven cómo van haciéndose picnóticos, es decir, se van haciendo más pequeños, con el núcleo muy picnótico, y además tiene una cromatina tan densa que poco a poquito la va sacando y va quedando sin núcleo. Entonces, cuando tiene muy poquita parte del citoplasma con tinciones especiales, nosotros les llamamos reticulocitos, que vamos a ver adelante. Cuando ya no tienen nada, pues son prácticamente los eritrocitos que vemos en sangre periférica. Y de la línea linfoide, bueno, vienen los linfocitos, que de estos solamente podemos decir que son linfocitos, pero tenemos linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK, ¿sí? Esto únicamente con qué lo podríamos poner de manifiesto, bueno, con una citometría de flujo en la cual le analicemos lo que son los marcadores de superficie, y viendo estos, entonces podemos clasificar qué tipo de linfocitos es. Ahora, vamos a dividirla entonces en tres. La eritropoiesis, que vamos a estar hablando de lo que son los glóbulos rojos. Como veíamos, esta es una es muy esquemática. Los proeritroblastos, eritroblasto basófilo porque está azul, policromático porque ya empieza a cambiar su citoplasma, ortocromático, que es ya muy parecido a la tinción que van a tener los hematíes en sangre periférica. Cuando todavía tienen un remanente ahí del núcleo, son los retículos, y prácticamente los que salen a sangre periférica serían los hematíes. Ahora, cuando tenemos un proceso anémico, la médula ósea lo que hace es trabajar rapidísimo y no se da cuenta, y muchas veces llega a sacar a los precursores, o sea, a los abuelitos, a los tatarabuelitos de los eritrocitos, y entonces los que salen pueden ser eritroblastos ortocromáticos y policromáticos, que son los más frecuentes encontrarlos cuando estamos hablando de un proceso anémico bastante agudo, ¿sí? Bastante grave. Aquí tienen una imagen de un microscopio electrónico y una imagen de un microscopio normal, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo son los eritrocitos? Que tienen en la parte media, tienen una concavidad, ¿sí? Entonces, por eso es que se ven ligeramente pálidos en el centro y más coloreados en las periferias. Eso es de forma normal, pero esta coloración es gradual. Cuando nosotros tenemos una coloración y una pérdida de esta coloración muy nítida, generalmente estamos hablando de hipocromías, es decir, que ya no tiene la cantidad suficiente de hemoglobina. En la fórmula roja tenemos diferentes parámetros, diferentes son índices que vamos a estar analizando. De estos vamos a analizar lo que son los hematíes, la hemoglobina, el hematocrito, y de estos tres son los más importantes. ¿Por qué? Porque de estos tres, haciendo una fórmula que vamos a ver más adelante, podemos sacar el volumen globular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina corpuscular, el RDW y los reticulocitos. Entonces, nosotros importantes, bien medibles, tanto de forma manual como de forma electrónica, los aparatos lo miden de forma directa, serían estos tres. ¿Conocen estos tubitos? Se llaman tubos de Winthrop. Normalmente tienen aquí están graduados, pero bueno. En este caso tenemos un tubito en el cual le vamos a poner la sangre completa, tal y como sale de las venas. La vamos a centrifugar a una velocidad alta y vamos a separarlo. Cuando ponemos nosotros en este tubito la sangre total y la centrifugamos, obtenemos lo que es el plasma. ¿Por qué? Porque tenemos generalmente, en esta sangre generalmente lo ocupamos con un anticoagulante para que no se coagule, porque si no se formaría un coágulo. Entonces, tendríamos lo que es el plasma, la cantidad de leucocitos que se ven aquí, ustedes la verán blanca, y el paquete de glóbulos rojos. En este caso, aquí tenemos un
tubo en el cual el paciente va a tener una cantidad normal de hemoglobina, aquí tendríamos un paciente que está anémico, que tiene muy poquita cantidad de glóbulos rojos, del paquete globular está muy poquito. Y aquí tendríamos un pacientito que tiene una cantidad muy grande de paquete de eritrocitos. Por lo tanto, este pacientito podríamos decir que tiene una poliglobulia, este está anémico y este sería un sujeto normal. ¿Sí? Entonces, simplemente con tener un tubito y una centrífuga podemos saber cómo se encuentra nuestro pacientito. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? De los tres principales, el hematocrito, bueno, es la proporción de eritrocitos de cada uno de estos eritrocitos de glóbulos rojos que van a estar empaquetados en el volumen total de sangre, en este volumen total de sangre. Entonces, lo que hacemos es ver cuánto de toda esta sangre es el paquete globular y así podemos saber cuánto tiene de hematocrito. La hemoglobina, pues es la cantidad de esta proteína por la unidad de volumen, ¿sí? El conteo de eritrocitos es la cantidad de eritrocitos que están circulando en un microlitro de sangre. Teniendo estos parámetros, nosotros podemos hacer las siguientes cuentas y podemos obtener, si dividimos el hematocrito sobre los eritrocitos y lo multiplicamos por 10, vamos a obtener el volumen globular de sangre. ¿Y qué significa esto? Bueno, puedo saber cuál es el tamaño de los eritrocitos, si están grandotes, si están normales o están chiquitos. Y esto se da en femtolitros. Ahora, la hemoglobina globular media es el resultado de dividir la hemoglobina sobre eritrocitos y multiplicados por 10. Y esto nos va a hablar de la cantidad promedio que hay de hemoglobina por cada eritrocito expresada en picogramos. Así como la concentración de hemoglobina globular media o corpuscular media es el resultado de dividir la hemoglobina sobre el hematocrito por 100 y es la cantidad de hemoglobina que va a estar relacionada directamente con cada eritrocito. Y el cociente de variación, RDW, nos habla de el promedio que tiene toda nuestra población, cómo van a estar esa población, el promedio, cómo va a estar, si va a estar normal, de tamaño, si va a estar más grande o más chiquito. Ahorita vemos unas gráficas. Entonces, tenemos diferentes tipos de anormalidades que podemos nosotros observar cuando nos reportan una citometría hemática. Entonces, nos pueden reportar anisocitosis. Esto no quiere decir que haya enfermedad. Puede haber alguna alteración en cuanto a la forma o cuanto al tamaño y no ser por enfermedad, sino ser por una causa fisiológica, como vamos a ver más adelante. Pero así en grandes rasgos, anisocitosis es alteración. Si ustedes ven micro y macro aquí, entonces estamos hablando de que la anisocitosis significa alteración en cuanto al tamaño de los eritrocitos. Si nosotros tenemos eritrocitos muy chiquitos, vamos a hablar de microcitosis. Y esta generalmente está presente en una deficiencia de hierro. Y cuando están grandotes se llaman macrocitosis y se debe o se puede deber a una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. No son las únicas patologías, son las más patognomónicas más clásicas y las más frecuentes que vamos a poder encontrar. ¿Sí? Ahora, tenemos otra anormalidad que se llama poiquilocitosis. Esta poiquilocitosis nos va a decir qué alteración significa alteración en cuanto al a la forma de los eritrocitos. Aniso, tamaño y poiquilo, forma. Entonces, aquí, si ustedes lo buscan en cualquier libro, en cualquier literatura, van a poder incluso tener capítulos y capítulos y capítulos de diferentes formas y cómo llaman a cada uno de los eritrocitos, porque si tiene forma de lápiz, que porque si tiene forma de tiro al blanco, que porque, o sea, dependiendo de cómo sea ese eritrocito, qué forma tenga o qué forma le haya visto el autor, bueno, le pueden poner así. Las más frecuentes son algunas, y estos son algunos nada más de las patologías y estados fisiológicos en los cuales podemos nosotros encontrar estas alteraciones. No son todas, ¿sí? Acantos significa espina, entonces son eritrocitos que tienen en su membrana, son picuditas sus membranas, entonces se les llama acantocitos. Y muchas veces están presentes en coagulopatías, pero también, si ustedes se fijan, aquí en el ejercicio extremo. Entonces, es muy, muy importante que cuando mandemos a nuestros pacientitos al laboratorio, les digamos, bueno, tienen que ir en ayunas, sin haber fumado y sin haber hecho ejercicio, porque muchas veces, pues les decimos en ayunas, pero ellos
se van a hacer ejercicio y después van al laboratorio, ¿no? Entonces, sí hay cuestiones como este tipo de poiquilocitosis que se puede presentar en pacientitos que hagan mucho ejercicio y que vayan después de hacer el ejercicio, por supuesto, al laboratorio. Ahora, los esferocitos, en la esferocitosis hereditaria, en anemias hemolíticas, que vamos a ver después, que tienen alteraciones en alguna enzima proteína de su membrana y se vuelven rígidos y entonces al pasar por los capilares más delgaditos, bueno, tienden a romperse. Los ovalocitos en las megaloblásticas y en las talasemias, los dacriocitos en la mielofibrosis, esquizocitos. Bueno, ¿qué son los dacriocitos? Esferocitos, pues como su nombre los dice, pues son esféricos. Ovalocitos, pues ovoides. Dacriocitos, ¿qué significará? ¿Alguien sabe qué es dacrio? ¿Como lágrimas? Exactamente, son lágrimas. Entonces el eritrocito tiene forma de lágrima. Los esquizocitos o los esquistocitos son fragmentos, o sea, eritrocitos rotos, son pedacería de eritrocitos. Y estos también se ven después de que si tuvieron esferocitosis o alguna anemia hemolítica, bueno, se tienden a romper. Entonces los vemos en anemias hemolíticas, hipo e hiperestrenismo. Y los dianocitos, los famosos dianocitos, que son los también llamados en tiro al blanco, ¿sí? Entonces, han visto las flechas o han jugado con flechas. Bueno, la rueda esa que tiene un centro ahí rojo o negro, varía, ¿verdad? Pero bueno, entonces son en tiro al blanco o dianocitos en anemias, hiperlipidemias, enfermedades esplénicas, renales y hepáticas. Entonces, si ustedes ven, no son específicos de una sola patología, incluso puede haber por ejercicio, porque fumaron o porque, bueno, ¿sí? Por fiebre, etcétera. Aquí están esquemáticos, bueno, esferocitos, los codos, miren, también los de tiro al blanco o dianocitos, también les decían en la antigüedad codocitos, esquizocitos, que son los fragmentos, los drepanocitos, que son los que les llaman en S, que son por una anemia drepanocítica, ¿sí? Entonces se deforman y con mucha imaginación se les ve forma de S, ¿sí? Los eliptocitos hay algunos que sí, pero bueno, la mayoría son así como medias lunas. Los eliptocitos, pues en forma elíptica. Aquí tenemos ahora lo que es alteraciones en cuanto al color. Ya llevamos entonces alteraciones del tamaño, alteración de la forma y alteración ahora del color. Esta alteración del color podemos tener hipocromía, es cuando no tienen la cantidad suficiente de hemoglobina y se ven vacíos, se ven huecos. Ya les decía yo en un principio, el eritrocito dijimos que es bicóncavo, entonces en medio normalmente se ve pálido, pero esta palidez va degradada, no va tan marcada. En el caso de la hipocromía está súper, súper marcada. Si ustedes ven, es un hilito lo que tiene nada más de color, lo demás no lo tiene de color, está muy definida, muy marcada, y esto se le llama hipocromía. Si ustedes ven aquí, por ejemplo es un macrocito, si ustedes pueden ver está enorme. Este de acá es un eliptocito, aquí tenemos un dacriocito, ¿sí? Pero para poder decir que tiene dacriocitos, eliptocitos y demás, necesitamos que toda nuestra laminilla que estamos nosotros analizando, bueno, tenga una cantidad suficiente de estas para poder nosotros reportarlas. No nada más con una en toda la laminilla se puede reportar, tiene uno que ver la población en general, cómo se encuentra. Entonces, en estas hipocromías, cuando no tenemos una cantidad suficiente de hemoglobina, bueno, la más común es la deficiencia de hierro, puede ser de cobre, o tratamientos que nosotros podemos estar dando por alguna otra causa como la riboflavina, ¿sí? Entonces, también nosotros podemos producir este tipo de anemias, ¿no? Y ahora la anisocromía, bueno, es cuando nosotros tenemos tanto eritrocitos, aquí como lo ven en con muy poca hemoglobina, se ve paliducho, y otros que se ven bien llenitos de hemoglobina, bien pintaditos. Entonces tenemos una población a la cual nosotros le podemos llamar población eritrocítica dimórfica. Esta población eritrocítica dimórfica generalmente se presenta cuando hay deficiencia de hierro, pero ya está empezando a tratarse, anemias refractarias, o cuando ya están transfundidos los pacientitos. Entonces vamos a tener tanto la población que está hueca
que no tiene la cantidad de hemoglobina, como la población que ya se está componiendo y que ya tiene una cantidad adecuada de hemoglobina, por lo menos ya está llegando a lo adecuado de hemoglobina. Entonces tenemos esta población y ahorita vamos a verla en gráfica. Ahora, tenemos también esta otra anormalidad que son inclusiones, es decir, tenemos algunos punteados, anillos, cuerpos dentro del eritrocito. Si ustedes se acuerdan, dijimos que los eritrocitos de forma normal en sangre periférica no van a tener núcleo, sí, no tienen un núcleo, pero en el caso de intoxicaciones por metales pesados, como el plomo principalmente o las talasemias, se ve esto, con tinciones normales. Entonces se ven pecosos ahí. Y estos pecas se les llama punteado basófilo, ¿no? ¿Quiénes son los que están en contacto con metales pesados, como el plomo? ¿En qué trabajos podemos estar Los en contacto? mineros, Los mineros. ¿Quiénes más? los pescadores. Y los que están con pinturas, muy, muy cerquita de aquí. Entonces, cualquier persona que pueda estar trabajando con pinturas también pueden llegar a tener esta intoxicación por metales pesados, y generalmente los que trabajan en las pinturas pues tienen que estarse realizando la medición de plomo, por ejemplo, que es la más común en estos casos, y ver si no tienen este punteado basófilo, ¿no? Que tuvieran alguna intoxicación por él. Los anillos de Cabot, que son estos que ustedes ven, son anillitos que en este caso está muy redondito, pueden estar de diferentes formas, aquí como hilitos que puedan estar como en 8, ¿sí? Pero así se ven los anillos de Cabot, y se encuentran en las anemias megaloblásticas, es decir, anemias que por lo más común serían anemias por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, o por un hipoesplenismo. Los cuerpos de Howell-Jolin, que son puntitos que todavía tienen uno que otro, no tienen todos los eritrocitos, y se observan en anemias hemolíticas, también en el hipoesplenismo, y después de que se les quita el vaso, y en post-esplenectomizados. Y los de Haynes, y si ustedes ven aquí, tienen su chichita, para que se acuerden, ¿sí? Estas protuberancias que tienen los eritrocitos, bueno, se observan en las hemolíticas y en las hemoglobinopatías. Si se acuerdan ustedes, como lo vamos a ver más adelante en las anemias, bueno, nuestra hemoglobina está compuesta ¿por qué está compuesta nuestra hemoglobina? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cuántas cadenas de globinas tienen? ¿Qué otra cosa tiene? ¿Un grupo qué? Son 4 con un grupo hierro, ¿no? Un grupo hemo, exactamente. Bueno, Dos eso lo vamos alfa a y ver dos más. beta. Exactamente. Muy bien. Entonces, alguna de esas, cuando hay hemoglobinopatías, está alterada, sustituida o con depresión. Lo vamos a ver después. Ahora, estos histogramas que ustedes están viendo aquí en la pantalla, bueno, son los que salen normalmente de los aparatos electrónicos. Afortunadamente ahora ya existen los aparatos electrónicos, entonces nada más ponemos la muestra de sangre, una jeringa, lo succiona y toma la muestra de sangre y nos analiza todo. Pero en la citometría hemática lo ideal y en un buen laboratorio, no nada más tienen que reportarnos lo que saca el aparato, sino hay que observar las laminillas que tenemos de estos mismos pacientes, de esta misma sangre de los pacientes que estamos analizando. Entonces, en los aparatos, bueno, nos salen todos estos índices que ya vimos, y el aparato mismo hace todas las fórmulas y ya nos saca nuestra tirita de todos los parámetros, ¿no? Pero bueno, hay que realizar de todas maneras el análisis de la laminilla en un zigzag, y analizando tanto el cuerpo, la cabeza, cuerpo y cola del frotis. Ahora bien, estos mismos aparatos nos sacan este tipo de gráficas en los cuales nosotros podemos observar cómo se encuentra nuestra población en general, en promedio, de nuestros glóbulos rojos, ¿sí? Esta es la que nos va a dar el RDW. Entonces, nosotros podemos ver que en este caso, si ustedes ven, es una curva normal. Esta podría ser una curva normal, con la cantidad adecuada de hemoglobina y hematocrito igual. Y ahora, una cosa importante ahorita que vi esta cantidad de hemoglobina. La hemoglobina, bueno, la citometría hemática va a variar de parámetros dependiendo de la altitud al nivel del mar en donde nos localicemos y del sexo del paciente. Es decir, hay referencias, hay valores establecidos por sexo, por altitud a nivel del mar, a donde nos localicemos, ¿sí? Entonces, y la edad también.
Entonces sí varía mucho y tenemos que tener en cuenta que esté adecuado la edad que nos está reportando para saber si los valores concuerdan o no concuerdan con nuestro paciente. Ahora, si ustedes ven en oscuro estaría la curva normal para este paciente, para este lugar, pero nuestra curva está yéndose hacia la izquierda. Por lo tanto, nosotros podemos decir que nuestra población de eritrocitos es más pequeña de lo normal. Y cuando es así, generalmente, como dice aquí el título, bueno, en este caso es una microcitosis y generalmente, les digo, lo más común es que se deba a deficiencia de hierro. ¿Sí? Bueno, esto va a estar dado en fentolitis porque estamos hablando del volumen globular medio de nuestra población en general. Ahora, tenemos otra igual que es por talasemia beta. Esta talasemia es una alteración en las cadenas de globina de la hemoglobina, como estábamos viendo ahorita, y estas generalmente se presentan de la misma manera que lo hace la deficiencia de hierro. Aquí lo diferente es qué tenemos que hacer nosotros como médicos para saber, bueno, si tenemos una microcitosis y bueno, los datos clínicos no nos orientan o tenemos duda hacia cuál irnos, o porque tenga un familiar que tenga alguna talasemia, porque este también es un proceso hereditario, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Para confirmar que sea deficiencia de hierro, ¿qué se les ocurriría medir? ¿Cómo podrían ustedes confirmar que tenga deficiencia de hierro? ¿No se les ocurre? Un ¿Algo así conteo mismo? de eritrocitos. Ajá, pero sin ser citometría hemática o biometría hemática, ¿qué estamos diciendo que tiene deficiencia de qué? Si creemos De que la más hierro. común es la de hierro, ¿qué le podemos medir? ¿Tener Hierro. los ojos amarillos? Sí, aparte de que tengan todos los datos clínicos de una anemia. Pero si nosotros estamos diciendo que tiene un pacientito deficiencia de hierro, ¿cómo le digo al paciente si realmente es deficiencia de hierro? Tome sus cápsulas de hierro y con eso se cura. ¿Qué estudio le pedirían si es deficiencia de hierro? En el nombre está, chicos, chicos, chicos. Piensen como niños así, chiquitos. Y con la mente abierta. Le mido hierro. Entonces le mido el hierro, le mido ¿qué? ¿Quién ¿Una transporta el citometría hierro? completa? Sí, mi vida. Pero les digo, El oxígeno, el ¿Una oxígeno. cinética de hierro? sí, en la cinética de hierro. ¿Y qué incluye la cinética de hierro? Medición de hierro total. ¿Quién transporta? ¿Quién almacena? ¿Hemoglobina? No. ¿Quién transporta el hierro y quién lo almacena? Lo transporta el ¿Qué grupo. incluye una cinética de hierro, aparte de la citometría y los reticulocitos? Ferritina, transferrina. Ahora, de tarea se les va a quedar cuál de ellos es transporte y cuál de ellos para qué me sirve. Bueno, el hierro, pues ya saben que es el hierro, ¿no? Pero de todas maneras pónganme ahí, hierro es el metal que no sé qué, que no sé cuándo, o dónde se encuentra. Nada más conceptos, hierro, transferrina, ferritina y protoporfirina zinc, ¿sí? Entonces, nada más conceptos que me pongan ahí les voy a poner una tarea. Así muy sencillito, 1 o 2 renglones de cada cosa, no necesito más. Entonces, si nosotros creemos que tiene deficiencia de hierro, bueno, le mido el hierro a ver cómo está, si realmente está bajo o no está bajo. Y si creo yo que tiene una talasemia beta, o una talasemia en general, si estoy pensando que en una talasemia lo que tienen alterado son las cadenas de hemoglobina de la hemoglobina, cadenas de globina de la hemoglobina, entonces lo que le pido es una electroforesis de hemoglobina para saber cómo están esas cadenas alfa, cómo están esas cadenas beta, ¿sí? Y entonces ya me puedo dar cuenta de si tiene o no talasemia. Les digo, la más común y lo más frecuente, pues es que sea primero pensar en una deficiencia de hierro. Aquí, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, tarea es hierro, transferrina, ferritina y protoporfirina zinc. Ahora, tenemos estas pancitas, esta
Se llama curva bimodal porque tiene dos panzas. Estas dos panzas, así se llama, curva bimodal, es lo que estábamos comentando hace ratito, cuando existe una población eritrocítica dimórfica, es decir, cuando hay unos eritrocitos que están huecos y hay también unos eritrocitos que están bien llenitos, ¿no? Entonces, a esta curva es curva bimodal y generalmente, les digo, se da cuando ya tienen tratamiento los pacientitos. Entonces, por eso ahí dice arriba que es deficiencia de hierro con tratamiento. Y también se les da también esta población, la vemos cuando ya están transfundidos los pacientitos. Entonces, tenemos la población que tiene el paciente, que está hueca, y la población que le acabamos de poner, que está completamente normal de hemoglobina. ¿Sí? Entonces, se llama población eritrocítica dimórfica y es una curva bimodal. Es un histograma bimodal, una curva bimodal. Ahora, esto es todo lo contrario, se va no hacia la izquierda, sino se va hacia la derecha, ¿sí? Entonces, está súper, súper abierta. Si ustedes ven ahí el volumen globular de los eritrocitos, pasa de los 128. Es decir, que nuestros eritrocitos están súper gigantotes, grandotes, grandotes, y generalmente cuando tenemos este tipo de gráficas en los eritros, también los glóbulos blancos tienden a ser más grandes de lo normal. Y esto se debe muchas veces a deficiencias de B12 o de ácido fólico, ¿sí? Entonces estamos hablando de una anemia macrocítica. Y estos son los famosos reticulocitos, estos, que todavía tienen un remanente ahí de hemoglobina dentro de ellos. Pero estos los tenemos que estar analizando con tinciones especiales, supravitales, porque con la tinción normal que hacemos las citometrías, que es Wright-Giemsa, o puro Wright, o puro Giemsa, a mí me gusta mucho la contratinción porque nos da muy bien las características de toda la célula. Entonces, con esas contratinciones podemos observar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, pero no podemos realizar la observación de reticulocitos, que son los precursores de los eritrocitos que todavía tienen remanente de hemoglobina. Para esto, entonces, necesitamos tinciones supravitales, ¿sí? Especiales, y sabemos que estos se llaman reticulocitos porque todavía tienen ribosomas, tienen mitocondrias, ¿sí? Es muy poquita, pero todavía tienen la capacidad de sintetizar proteínas. Y sí van a llegar a estar en sangre periférica de 0.5 a 1.5%. Eso es lo normal. Cuando tenemos un proceso anémico, entonces la médula se empieza a producir más rápido y empieza a sacarlos más rápido, sin fijarse si realmente ya están maduros o no, y empezamos a tener elevaciones de este tipo de reticulocitos. Muchas veces las anemias son con producción de retis o sin producción de retis, entonces son arregenerativas o regenerativas, dependiendo de la cantidad de reticulocitos que tengamos cuando tenemos un proceso anémico. Eso también lo vamos a ver después. Ahora, esta misma tinción especial o supravital es la tinción de azul de crecilo brillante al 1%, y si ustedes ven, bueno, aquí se ve muy bien, estas son esquemáticas, y esta misma tinción, si nosotros normalmente para reticulocitos la vemos después de someterla a una temperatura de 37 grados centígrados en una estufa, con unos 15 a 20 minutos, podemos observar esta precipitación y la vemos al microscopio. Cuando la dejamos horas, de 1 a 4 horas, nosotros podemos decir que podemos observar si existe o no la presencia de cadenas beta. Entonces nos sirve para dos cosas. Lo más frecuente es que nos la pidan para reticulocitos, pero también la podemos ver para observar cadenas beta después de mayor tiempo. Bueno, le vamos a dejar hasta acá. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, les voy a encargar, por favor, que hagan sus equipos. Me parece que son 22 en cada grupo. Van a ser equipos de 3. 3 y uno de 4, yo creo. De 3 vamos a hacerla así ahorita. Y mañana nos repartimos, ya les digo, al grupo F cuáles les toca y al grupo C cuáles les tocaría, ¿sí? Entonces, de mientras pueden ir haciendo por afinidad o por número de lista, como ustedes quieran, ¿no?
Yo creo que por Sí, afinidad pueden trabajar mejor. Entonces, pueden ver con quién compañeros trabajan mejor y hacen su presentación. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, ninguna. ¿No? No, ninguna, doctora. Entonces, sería todo por el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana y ahorita yo les pongo la tarea para que puedan subir sus respuestas. Son muy rápidas. ¿Vale? Gracias. Está bien, doctora, gracias. Gracias, Nos vemos mañana. Gracias, Isabel.